Y para hablar de este y otros temas, también saludo en Sin Censura Nocturno a una diputada comprometida con la verdad, lo ha demostrado una y otra vez. Le ofrezco una disculpa a mis compañeros que nos están esperando para la mesa de análisis. Déjenme saludar primero, si me permiten, con la confianza de que son de la familia Sin Censura, Jorge Armando Rocha y el buen Rafita Herrera. Déjenme saludar a María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal por Morena. Diputada, ¿cómo le van? Buenas tardes, muy buenas noches. Nada más quítele el silenciador para escucharla, querida María de los Ángeles. ¿Qué tal, Vicente? Mucho gusto en saludarte y muchas gracias por, hacía un poco de tiempo que no nos veíamos, hemos estado en procesos ahí un poco complicados, pero mucho gusto en saludarte otra vez, querido Vicente. No la saludaba desde antes del proceso electoral. Me imagino que ha de ser difícil eh, digerir una derrota en las urnas. No le fue bien, pierde la reelección en las urnas. Cuénteme de ese proceso para empezar, si le parece. Mira, hubo una diferencia inicial de 600 votos, el punto 6 de la votación total, 64,000 versus 65,000 votos en el caso de Naucalpan del Estado de México. Y en vista de que pues se pudo observar una elección de Estado en muchos sentidos, acudimos al conteo y estamos en un proceso, en un litigio que ya te platicaré. Yo creo que tendremos algunas buenas noticias pronto, pero como es un tema que está en el ámbito, ya sabes, de lo legal, creo que no es un buen momento todavía para Muy darte bien. muchos avances. Te los daré muy pronto en cuanto las cosas veamos cómo van caminando. Pero a mí me gustaría mucho decirte que de cualquier manera, ser diputada y haber sido diputada para esta cuarta transformación, lo somos por lo menos hasta septiembre, y ya veremos si algo más. Ha sido pues un honor. Yo no lo vivo como derrota. Creo que lo que ha pasado, muy diferente a lo que te comentó en la entrevista, por cierto, eh, Sergio Mayer, no tiene nada que ver lo que pasó, por cierto, en su caso con lo que pasó en mi caso. La diferencia solo fue de punto 6, y Te además aquí odia sí. Sergio Mayer, ¿no, diputada? Te odia. Fíjate que Sergio Mayer es una persona que yo no aprecio en cuanto a su postura política y su trabajo adentro del Congreso. Creo que lo que a una ciudadana por ahí decía en la carta no solo es muy cierto, sino no me parece no me pareció nunca. Yo formé parte de la Comisión de Cultura. Tuve una guerra sistemática de parte de este diputado. No me parece que nunca honró realmente los principios de la cuarta transformación, a diferencia de lo que él dice. Cada vez que pudo brilló lo más que le dio a la propia Secretaría de Cultura, a la propia secretaria, al propio presidente, ¿no? Todo eso consta, a mí me consta porque yo me enfrenté a él muchas veces por esta razón, y además obtuve de él pues mucha guerra. Me metió en unas dinámicas mediáticas muy complicadas, utilizó cosas que dejé en la comisión, las editó para poder molestarme mediáticamente. En fin, fue muy duro, la verdad, enfrentar a un personaje como Sergio Meyer, porque a mí me parece que de muchas maneras, pues parecía como con una onda así medio mediática, siniestra, mafiosa. Vamos a molestar a esta diputada que habla fuerte, María de y, los y creo Ángeles. que, creo que lo logró en algunos momentos. Así que yo no estoy de ninguna manera en la postura de él, ni es lo mismo. Lo que nos pasó a Le nosotros, voy a pedir una cosa. Ya no sí. hablemos de Sergio Mayer porque luego va a decir que ando protegiendo la papa No, o que luego me va a acusar con López Dóriga y usted es la nos mano que me pone, da de tragar. Ya ve que luego se inventa cada cosa. no, Mejor horrible. ahí, mejor ahí le dejamos, mi querida María de los Ángeles. Oiga, diputada, a ver, vamos a entrarle recio al debate. ¿Qué piensa de esta consulta, perdón, de esta reforma que incluiría el tema de los plurinominales del presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha llevado a polémicas a Gerardo Fernández Noroña, que se ha involucrado ahí ya desde el Senado? Tanto Antares Vázquez Alatorre como Martí Batres me dicen que ellos están a favor de la desaparición de los plurinominales en el Senado, aunque admiten que no es el mismo proceso ni la misma situación en la Cámara de Diputados. ¿Usted escucha al pueblo y se ha dado cuenta de que la gente repudia los plurinominales?
¿Cuál es su postura, diputada? Mira, Tú que siempre hablas sin pelos en la lengua. te voy a decir algo que yo he analizado y estudiado muy bien, que es como la composición de diferentes congresos en el mundo. Primero te digo que el tema de la representatividad tiene que ver con la cantidad de gente que habita en un país. Nosotros somos 130 millones de personas y por lo tanto requerimos de una cantidad de representantes que realmente puedan honrar, digamos, la cantidad de gente que hay en un municipio. Te cuento algo rápido, por ejemplo, la diputada Melba Farías de Coahuila, para poder ver a toda la gente que tiene que ver en sus 20 municipios en Coahuila. Para ir a algunos de los municipios tiene que manejar entre 5 y 7 horas, solamente para ir a uno de los municipios que representa. O sea, lo que te quiero decir es que nosotros, por ejemplo, el C24, pues son 3 montañas llenas de casas y de gente, y poder realmente responder, ¿no? De manera efectiva, a veces a las expectativas en algunos municipios, no parece algo realmente fácil si vas a hacer el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no creo que muerto el perro se acabe la rabia. Creo que el problema de los pluris no son los pluris en sí mismos, creo que el problema de los pluris y de la percepción que los diputados, que los ciudadanos tienen en general de los diputados, tiene que ver con el terrible trabajo que por, yo diría, 50 años o más, se ha hecho en el Congreso de este país, ¿no? ¿Y por qué ha sido terrible ese trabajo? Pues porque no había compromiso, porque los que estaban no representaban a nadie más que a sus propios intereses espurios, corruptos, impunes, porque no había diputados del pueblo. Los diputados que había en esa Cámara, que no era la casa del pueblo, sino la casa de unos cuantos corruptos que se la pasaron robando este país del PRI y del PAN, no, no honraron, no se alzó, digamos, la imagen de los diputados frente al pueblo. Pero si tú hoy piensas en lo que hemos hecho y han hecho, yo lo digo con toda humildad, pero también con orgullo de ser una diputada que defiende, ¿no? La causa real de esta transformación y lo que el pueblo, y trato de decir y de expresar lo que yo creo que el pueblo quiere y necesita cuando me subo a la tribuna, igual que lo hace Noroña, bueno, no igual, ¿no? Lo hace mucho mejor que yo, pero digamos en ese sentido, en ese calor de cómo lo hace Noroña o Pablo Gómez o la propia Dolores en su momento, etcétera. Tú no quieres menos diputados de esos, tú quieres menos diputados de los que no oyen, de los que no les importa, de los que roban, de los que se llevan maletas de dinero. Y esos son pluris y no pluris, ¿no? Yo soy una diputada que fui electa por mi constituency, pero muchos diputados que no fueron electos, como Pablo Gómez, por favor, por ejemplo, hizo un digno papel en la Cámara. ¿Qué quiero decir con esto, amigo? Que yo creo que el problema de la composición camaral no es los pluris o los no pluris. Creo que el problema de la composición camaral es que tenemos que asegurar que diputados o senadores, como por ejemplo el caso de Lili Telles, no vuelvan a darse. ¿Qué reforma yo propondría, por ejemplo, en ese sentido? Oye, una senadora o un diputado que fue electo para seguir y para honrar cierto proyecto político, por ejemplo, el caso de Lili Telles de Morena, no puede de pronto a la mitad del camino decir, oye, adiós, ya me voy al PAN y ahora soy panista. Esa es una traición al pueblo. Y una traición al pueblo de ese tamaño, y ella no es pluri, por ejemplo, creo, una No. traición al pueblo de ese tamaño no puede ser, no puede ser legitimada, y lo que tendríamos que hacer es que, por ejemplo, yo una reforma que propondría, además de muchas cosas, el INE y muchas cosas que te podría platicar, que ahora en el proceso que estoy viviendo veo que, ¿no? Muchas leyes y muchas normas están diseñadas para que nunca puedas acreditar ciertas cosas, etcétera. Ella no es pluri, efectivamente ella fue electa, ¿no? Porque mintió, porque dijo que estaba con el proyecto, porque dijo que estaba con Andrés Manuel, y a la mera hora, mira qué Oiga, nivel de traición. oiga, María de Y Los ella, Ángeles, dime. pero sí se da cuenta que la gente está dispuesta incluso a prescindir de plurinominales que han hecho un gran papel, como Antares Vázquez Alatorre, Por ejemplo, ¿no? como el propio Pablo Gómez, están dispuestos desde abajo a prescindir de estos personajes con tal de acabar con los Osorio Chong, con los Alito Moreno, con los Rubén Moreira, 3 personajes, solamente así, como ejemplo del PRI que nadie quiere ver regresar. O sea, también se tiene que entender que el pueblo, si se gobierna mandando, obedeciendo, si se gobierna obedeciendo,
pues tienen que entender que el pueblo manda y el pueblo ya no quiere los plurinominales. Pero yo no estoy segura, nada más aquí hay que hacer una mejor investigación tal vez, amigo, en un sentido. ¿Será que la gente está enterada de que pluri o no pluri, un diputado puede ser bueno o malo, independiente? Por ejemplo, otra vez regreso al ejemplo de la senadora. La senadora fue electa, ¿no? Y ella es mala, malísima, traidora, se fue de Morena, traicionó, ahora está hablando mal del presidente, hasta lo quiere hacer juicio político, está, yo digo que un poco enloquecida, ¿no? Ella no es pluri, y el otro malo sí es pluri, y el otro bueno no es. O sea, lo único que estoy diciendo es, no creo que el problema, ni que el pueblo detecte, que el problema es que haya o no pluris, el problema es la calidad de los diputados. Y lo que yo planteo también, el problema es la cantidad de diputados que debe haber para realmente representar al pueblo. La pregunta que yo te hago es, a 130 millones de personas en este país, ¿las pueden representar solo 300 diputados? ¿Crees que 300 diputados son suficientes para representar las necesidades, las expectativas, la visión, etcétera, de 130 millones de personas? Bueno, mi opinión. Yo creo que sí. Mi opinión es que no, te voy a decir por qué. Porque tenemos un país, a diferencia a lo mejor de algunos otros, que para recorrer ciertos municipios, por ejemplo, te decía el caso de Coahuila, pero de Oaxaca, que conozco también, de Chiapas, ¿no? No es fácil que un diputado abarque la cantidad de 400,000 personas que representa y de 20 o 30 o a veces 100 municipios que tiene que visitar siendo diputado. Porque ahora los diputados no son los diputados que están sentados en la curula y haciéndose como el tío Lolo. No, los diputados de ahora, ¿sabes cómo trabajamos? ¿Sabes cómo yo trabajé 3 años? Iba a la Cámara de lunes a jueves y de viernes a domingo iba al territorio, hablaba con la gente, hacía un trabajo territorial de información, de ver cómo estaba la gente, qué necesitando, cómo podríamos traducir eso en la Cámara de Diputados, etcétera. Y cuando tu trabajo real es el de representar a la gente, por ejemplo, en Baja California, a veces para ir de un lugar a otro, un diputado que representa un municipio para ir a otro, a veces tiene que manejar 6 horas. Te lo decía para el caso de Coahuila igualmente. Entonces, si tú eres diputado de una región y para ir a ver a tus representados un día tienes que manejar 6 horas de ida y 6 horas de regreso, y además te amplían el espectro porque ahora presentes más municipios o más gente, pues la cosa se puede complicar. Yo creo que pero diputada, eso es un pretexto muy es débil, real, ¿no? mira, es muy Vicente, débil, en Inglaterra, en Estados Unidos. No, diputada. Mira, en Inglaterra te cuento en Inglaterra. Hay personas que del Estado de México a la Ciudad de México para ir a trabajar todos los días se avientan sus 2 o hasta 3 horas para ir a la chamba. Entonces, pues son gajes del oficio, ¿no? Pero es diferente chamba, ¿no? O sea, se respeta cualquier chamba, pero una chamba de representar a 400,000 ciudadanos, no, es que también hay que reivindicar, Vicente, con todo respeto, que el trabajo de los diputados es un trabajo muy importante. Una cosa es que unos lo hagan mal, y otra cosa es que los que lo hacemos bien nos quieran poner en la misma dinámica. No, el trabajo de un diputado es representar a 400,000 personas de un distrito electoral. Ese es el trabajo. Entonces, si tienes que representarlo y además tienes que transportarte un municipio hasta casa de ¿no? Súper lejos, y además no tienes tiempo y además tienes que volar a la Cámara. Fíjate lo heroico de algunos diputados. Tú no te has puesto a pensar en eso, pero te lo voy a comentar. Yo manejo 1 hora para llegar a la Cámara de Diputados, diaria, de ida y de regreso, porque vivo en Naucalpan, más o menos. Hay diputados, amigo, ¿tú te imaginas vivir 3 años viajando cada semana de Baja California Norte a la Ciudad de México, quedarte ahí en cualquier hotel, en cualquier lugar, porque ya no son los tiempos en que aquellos tenían los sueldos, en que podían rentar casa? Pero bueno, estamos en otros tiempos. Pero si alguien se queja de eso, que se dedique a otra cosa. No es un tema de queja, es un tema de hacer la consideración de lo que significa hoy ser un diputado de la transformación. Un diputado de la Cuarta Transformación no tiene nada que ver con un diputado. Un diputado de la Cuarta Transformación se sube a un avión económico
en el cual a las 3 o 4, a veces 5 de la mañana, tiene que llegar al Congreso el lunes en la mañana a trabajar, trabaja 3 o 4 días, se queda en un hotel a veces cercano a la Cámara, que para qué te digo cómo están algunos, y el jueves se va a su casa en otro avión, y así 3 años. Y así Pues sí, 3 años, ¿no? Entonces, bueno, por toca, eso, no es el trabajo más fácil, ni como dice ni el Noroña, más ¿verdad? complicado, ¿no? Es Ni un el más trabajo que complicado. Si implica, usted de Naucalpan a la Cámara le toma 1 hora, imagínese cuánto le no, tomará no, a mí a me queda alguien fácil. a alguien de Naucalpan en pura combi o Claro, en puro claro. No, yo transporte voy en coche y público mucha gente va en para ir a transporte servirles el café a la claro, Cámara de Diputados. No sabemos claro. si haya No, y en trabajadores en la Cámara peceros de que les roban Diputados, ¿no? no, no, yo no, por eso te digo, yo la tengo facilísima. Yo tengo un coche, puedo ir, manejo a la cámara, regreso, pero yo te estoy hablando de, claro que yo no quiero decir que lo que hace la gente todos los días no sea valioso, Vicente. Lo que quiero decir es que tenemos que empezar a reivindicar y a comprender que el trabajo de los diputados hoy es un trabajo que también hay que valorar, que no podemos nada más decir, ya, el perro tiene rabia, maten a los perros y ya. No, No, pero tener a la gente exigiéndole al diputado. diputada, a ver, pero fíjese nada más, qué buena discusión. Y así deben de ser los debates, intensos. Eh, el ejemplo, la vara más alta, no se las está poniendo ni siquiera el pueblo, se las está poniendo el presidente, que no descansa ni siquiera los fines de semana. Y yo no lo he visto quejarse de decir, me toca subirme a un avión, irme a Baja California, a Sonora, regresar para la mañanera el lunes. Claro, claro. Entonces, Es el ejemplo pues que todos los toca, ¿no? diputados, claro, y yo no te lo estoy, yo no es queja, nada más te estoy diciendo, hay que valorar, si alguien admira y es un ejemplo para mi vida de trabajo, el presidente de esta república que trabaja verdaderamente de manera increíble. Y así es como nosotros debemos trabajar. Y eso es lo que el pueblo nos debe exigir. Y eso es nuestra responsabilidad. No estoy diciendo que es una gracia, es una responsabilidad enorme que tenemos que seguir cumpliendo. Lo único que digo es que si estamos cumpliendo con una responsabilidad, igual que nuestro presidente, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los diputados, al menos de Morena, si tenemos un compromiso real con esta transformación y si queremos seguir haciendo las cosas bien, yo creo que lo único que tenemos que pensar es, el problema no es si es pluri o no. Yo creo que el problema, y por supuesto vamos a respetar y a honrar lo que nuestro presidente diga, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es depurar a los candidatos. Que nunca vuelva a pasar un Mayer, una Lili Telles, un diputado que no trabajó, que se la pasó nadando de apechito en este partido o en cualquier otro, alguien que está contraviniendo sistemáticamente las propuestas del presidente y se de Morena, ¿no? Yo en cierto sentido, cuando vi que gente como Lorena Villavicencio y otros quedaron fuera, dije, hombre, o el propio Mayer, ¿no? Dije, oye, pues ¿sabes qué? Que sí, porque estos votaban en contra, se la pasaban grillando internamente el propio Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Yo creo que en algún momento el Tlatuani pues también tiene que morir, ¿no? Ya no es, hay personas que ya no están sirviendo a las causas, sino nada más estuvieron molesta y molesta a la causa de la transformación. Y qué bueno que ya Claro. son diputados. Yo lo lamento que esta diferencia en mi caso, ¿no? Porque yo soy una persona, la verdad, muy comprometida y la gente lo sabe con esta transformación. Lamento que esta pequeña diferencia ahorita nos tenga en una situación complicada, pero que además yo creo que se puede arreglar. Pero para el caso de otros diputados que no fueron electos, porque yo creo que algunos no fueron electos, como es el caso de Lorena o de Mayer o del propio, a lo mejor Porfirio, no sé, es porque la gente misma no vio que respondían al compromiso. Y ese es el tema. El tema es a quién pones. El tema Claro. no es si hay 500 o si hay 300 o si representan. Para mí, el tema real aquí es pluris o no pluris, es qué tipo de senadores y de representantes tienes y por qué es posible, a ver, que alguien me diga por qué es posible que una persona que fue electa por un partido político y que tiene atrás de sí 400,000 votos de un partido porque representaba una plataforma como lo es Lili Telles o el propio Sergio, que muchas veces votó en contra de la plataforma que representaba, porque se dice que él es ciudadano. Muy buena la entrevista que le hiciste, demasiado paciente en mi opinión, pero ¿por qué gente que representa un partido y unos principios de pronto saca la idea de que, ay, yo solito mi idea del ciudadano? No, men, tú no vienes aquí a traer tu idea del ciudadano personal.
Tú vienes aquí a representar una transformación, una manera de mirar las cosas, un proyecto político. A eso vienes, por eso te metiste a Morena. Si no te hubieras metido al PAN. Y si tú tienes las ideas del PAN, muy bien, muy respetable, métete al PAN. No vengas a meterte a Morena, ¿verdad? Yo muy morena, me pinto de moreno, y a la hora que llego a la Cámara, ahora resulta que son más panistas que el Papa, ¿no? Espero que el Papa no sea panista. Entonces, lo que yo creo es que lo que hay que revisar, mi querido amigo, es quiénes son esos representantes, que no se puedan ir al PAN o al PRI, a ver, te digo una reforma que hay que hacer. Un ciudadano que fue electo como por un partido político como Morena, como el PRI o como el PAN, no se puede pasar. Que se vaya de independiente, que haga lo que quiera como independiente y que se evidencie como independiente, pero que no, ¿cómo puede ir a formar parte de una bancada? Y los 400,000 que lo eligieron, y los 400,000 que votaron por Morena, ¿los tiramos a la basura o qué? Déjame pedirte que quede aquí, diputada, y quiero hacer una aclaración, porque tú sabes que te respeto, porque he admirado la forma en que has enfrentado a la oposición desde tribuna. No se vale lo que hacen muchos en los chats desde el anonimato. Pueden estar en desacuerdo con María de los Ángeles Huerta, pero muchas de las cosas, incluso misóginas que estoy leyendo, no se valen. Si queremos avanzar en la transformación de México, necesitamos debates recios, fuertes, pero serios. Y puede ella estar equivocada o no. Podemos nosotros estar equivocados o no, pero por eso se llama debate. Por eso es necesario en esta cuarta transformación hablarnos claro y de frente. Pero no me metan a María de los Ángeles. Yo no estoy diciendo... no me metan a María de los Ángeles Huerta del Río en el mismo saco de los Mayer, de las Lili Telles y de todos estos personajes. Ni estoy diciendo que estoy en contra, Vicente, una cosa muy importante. No estoy diciendo que estoy en contra de la propuesta del presidente. Si esta propuesta se debate y gana que desaparezcan los pluris, yo voy a votar a favor. No estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo, revisemos, ¿no? Junto con el presidente, junto con el gobierno, junto con los demás diputados, si el problema es los pluris o el problema es la calidad de los diputados que han sido electos. Es lo único que estoy diciendo. Yo he sido totalmente institucional, y quien quiera revisar mi trayectoria política va a ver que yo todo lo que voté y lo que defendí en la Cámara de Diputados fue exactamente lo que creo que es el proyecto de la Cuarta Transformación, y nunca, ni en el caso de Noroña, que mira que me costó trabajo, yo voté en contra de lo que creía que es, pues, hacer una votación que corresponda a mi grupo parlamentario. Así que quien quiera revisar mi labor y mi trabajo puede hacerlo y va a encontrar que he sido muy congruente. Y lo sería en este caso si regreso a la Cámara, y veremos, o no, lo que sea, ¿no? Yo voy a seguir siendo tan congruente con el proyecto como pienso. Pero en este caso sí me parece que pensarlo desde una perspectiva, ampliar nuestra mente y pensarlo desde una perspectiva, si queremos 500, si queremos 300, qué calidad de diputados, si se pueden pasar en otros partidos, etcétera, es una discusión que se merece el pueblo de México. Y si el pueblo de México decide 300 y que se vayan los pluris, pues con ellos andaremos, pues los representamos, nosotros representamos al pueblo. Diputada, y si no regresas a la Cámara, ya sabes que puedes ejercer aquí con nosotros en Sin Censura. Quiero ser una de tus analistas, mi amigo querido. ¿Regreso o no? Órale, pues te agradezco mucho, diputada, que siempre estés dispuesta a hablar sin censura. Te mando un abrazo. Saludos a todos y te mantendré informado de cómo vamos caminando, amigo querido. Órale. Te abrazo, Cuídate. Vicente, y a todo tu público. Gracias, hasta María luego. de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal por Morena, hablando con nosotros sin censura.